comunicación que, como siempre, se dan cita en este Tribunal Electoral de Veracruz, y saludo a todas y todas aquellas que nos sintonizan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y, por supuesto, la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz. Siendo las 13 horas del 15 de agosto de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 recursos de inconformidad con las claves de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, ya se encuentra a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que voy a pedirle al secretario licenciado José Luis Bielma Martínez que dé cuenta con los recursos de inconformidad números 121, 122, 149, 150 y 166, todos de este año turnados a la ponencia a mi cargo. Con gusto, presidente. Con la autorización de los señores magistrados, me permito dar cuenta con las consideraciones efectuadas en el recurso de inconformidad 166 de este año, donde el partido Nueva Alianza impugnó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de Uxpanapan, Veracruz, aduciendo que los paquetes electorales fueron manipulados al término de su recepción en el Consejo Municipal, partiendo de los hechos o disturbios acaecidos en el interior del referido Consejo a partir de la conclusión de la recepción de los paquetes electorales. En ese sentido, la pretensión del partido actor es que se anulen los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y, a su vez, se revocan las constancias de mayoría expedidas previamente a los candidatos del Partido del Trabajo. En ese orden de ideas, en el proyecto se destaca que al llevar a cabo la verificación de los recibos de entrega de los paquetes electorales al Consejo Municipal, se desprende que únicamente un paquete electoral en el que no traía cinta de seguridad y en otros 3 no se precisa si traían dicha cinta, por lo que casualmente, al efectuar el recuento de votos, varias de las casillas se determinó llevar a cabo el recuento, a según por no contar sello de seguridad, cuestión que deja en evidencia la posible violación a los paquetes electorales. Otro aspecto que se toma en consideración para resolver el presente asunto son los informes rendidos por diversas personas que forman parte de los órganos electorales local y federal. De dichos informes, se desprende que en la madrugada del día 5 de junio del año en curso, personas externas estuvieron indebidamente en la bodega del Consejo Municipal en las que se encontraban los paquetes electorales y además de llevar a suponer que los paquetes electorales pudieron ser alterados. Tal conclusión tiene como sustento los hechos de violencia suscitados a partir de la recepción del último paquete electoral, mismos que se hacen ver en el acta de la sesión permanente de vigilancia de la jornada electoral del día 4 de junio y en el acta elaborada por los integrantes del Consejo Municipal del día 6 siguiente, donde se destaca que las personas integrantes del Consejo Municipal estuvieron privadas de su libertad, se atentó contra la dignidad humana de ellas y asimismo el representante del Partido del Trabajo ante ese órgano desconcentrado solicitó al presidente del referido Consejo Municipal y al comisionado del Instituto Nacional Electoral ingresar a la bodega, que dicho representante, estando dentro del local donde se encontraban los paquetes electorales, solicitó anular 4 casillas. Por último, al efectuar en el proyecto un comparativo de votación atendiendo al criterio cuantitativo, se destaca que en algunas casillas hay discrepancias numéricas, donde la votación obtenida originalmente por el Partido Nueva Alianza disminuye considerablemente en comparación con la reflejada con las actas de escrutinio y cómputo de casillas, además de que los votos nulos aumentan desproporcionadamente de acuerdo a los datos consignados en ambas actas, lo que a diferencia del Partido del Trabajo, la votación queda exactamente igual en ambas actas. De ahí que con base en los parámetros utilizados para dilucidar el presente asunto, la ponencia llega a la conclusión de tener por acreditadas las inconsistencias de las actas aducidas por el partido impetrante. Por esta razón, en el proyecto se plantea declarar fundados los agravios formulados por el partido Nueva Alianza. A continuación,
doy cuenta con los recursos de inconformidad número 149 y su acumulado 150, ambos de este año, presentados por el Partido Morena y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en contra de los resultados del cómputo, así como la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría en el municipio de Perote, Veracruz. En el proyecto se propone confirmar los resultados de la elección de dicho ayuntamiento al resultar fundados e inoperantes los agravios vertidos por los promoventes. Se dice lo anterior, toda vez que el Partido de la Revolución Democrática manifiesta que el candidato ganador incurrió en actos anticipados de campaña, así como en uso indebido de recursos públicos utilizados para coaccionar y comprar el voto a través de diversas dádivas, agravios que no encuentran sustento en el material probatorio aportado por el recurrente y por ende resulta infundado. Así también, el citado partido impetrante manifiesta que el candidato ganador rebasó el tope de gastos de campaña, agravio que se desvirtúa ante el dictamen consolidado emitido por el Instituto Nacional Electoral, en el que se demuestra que dicho candidato gastó 242.573 pesos, cantidad menor al tope establecido, que fue de 551.056 pesos. Asimismo, el citado partido político afirma que no le fueron entregadas las actas de escrutinio y cómputo, así como el acta de la sesión previa al cómputo municipal, agravios que resultan infundados, ya que de autos se advierte que tales documentales sí le fueron entregadas. Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática se duele que en la sesión de cómputo no se siguió el procedimiento legalmente establecido. No obstante, dicho partido no ofrece prueba alguna de ello y por ende el agravio resulta inoperante. Ahora bien, el partido político Morena afirma que la responsable vulneró los principios de imparcialidad e independencia, pues sostiene que sus integrantes tuvieron diversas reuniones con funcionarios y personas cercanas al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, tal motivo de disenso resulta inoperante al constituirse únicamente en una manifestación genérica, vaga e imprecisa, sin sustento probatorio alguno. Así también señala que en 2 casillas la votación comenzó a recibirse en fecha distinta. Sin embargo, de auto se advierte que tal situación se debió a la sustitución ante la ausencia de funcionarios de la mesa directiva de casilla, razón por la cual se justifica la demora y en el proyecto se propone declararlo infundado. Además, señala que en 21 casillas la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas. Sin embargo, en cada uno de los casos se comprobó que la sustitución de funcionarios se llevó a cabo ya sea por corrimiento de los que fueron previamente designados o por ciudadanos pertenecientes a la misma sección electoral, por lo que tampoco le asiste la razón a la parte actora. Asimismo, el partido actor señala que en 7 casillas existió dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos. Sin embargo, de auto se advierte que en 6 de ellas los rubros fundamentales son coincidentes y solo en una existe una discordancia en los mismos, la cual es menor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, por lo que el error no es determinante en el resultado de la votación y el agravio resulta infundado. Sumado a ello, afirma que en 4 casillas se le impidió el acceso a sus representantes. Sin embargo, en cada una de las actas de las casillas controvertidas se aprecia la firma de los representantes del partido actor, por lo que se desvirtúa lo que éste manifiesta y de ahí que el proyecto se proponga como infundado. Además, el partido Morena aduce que en 7 casillas se ejerció presión sobre los electores. Sin embargo, de las documentales públicas del expediente no se logra advertir que los hechos narrados hayan ocurrido, por lo que no le asiste la razón al actor. Mismo caso sucede en 3 casillas en las que el actor señala que se impidió el ejercicio del sufragio a los ciudadanos sin causa justificada, toda vez que el material probatorio no se logra acreditar lo narrado por la parte actora. Finalmente, aduce que en 19 secciones electorales ocurrieron irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables. Sin embargo, tal motivo de disenso se limita a una manifestación genérica, vaga e imprecisa, que por ende resulta inoperante. Es por ello que se propone confirmar los resultados electorales, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayorías relativa en la elección del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. Finalmente, me permito dar cuenta con
el recurso de inconformidad identificado con las claves número 121 y su acumulado 122 de este año, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y Morena, respectivamente, quienes controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría a la fórmula de candidatos y candidatas propuestas por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, integradas por el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, correspondiente al Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. En el proyecto se propone declarar inoperantes por una parte e infundados por otra los agravios relativos a la pretendida nulidad de elección y nulidad de votación recibida en casillas y, por tanto, confirmar los actos impugnados por las siguientes consideraciones. Primero, porque contrario a lo sostenido por la parte actora, del dictamen consolidado emitido por el Instituto Nacional Electoral, se desprende que el candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección del municipio en análisis no rebasó el tope de gastos de campaña autorizado por el organismo público local electoral. Tampoco se acreditó que haya existido uso de recursos públicos a través de la utilización de programas sociales o intervención del aparato gubernamental o de parte de representantes populares. Por otro lado, por cuanto a la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad, los partidos actores incumplieron con la carga procesal a efecto de que este tribunal tuviese elementos para valorar las supuestas violaciones alegadas de manera genérica. Por cuanto hace a las 62 casillas impugnadas por Morena, en las que aduce que fueron instaladas en un lugar distinto del aprobado por el Consejo respectivo y que, por tanto, el escrutinio y cómputo también se desarrolló de forma contraria a la ley, del análisis de las documentales públicas que obran en autos y de las aportadas por la propia parte actora, se advierte que existe coincidencia parcial entre lo asentado y lo que se señala en el encarte, de ahí que los agravios resulten infundados. En lo referente a las 317 casillas en las que, a decir del actor, la votación se recibió en fecha distinta, debe decirse que si bien el Código Electoral dispone que el día de la jornada electoral la recepción de la voluntad ciudadana debe iniciar a las 8 horas, lo cierto es que existen circunstancias que en la mayoría de las veces no ocurre conforme a lo planeado. Ello debido a que las y los funcionarios designados no cuentan con la pericia suficiente para la instalación y armado de la casilla, o quienes fueron designados como propietarios o suplentes no llegan a tiempo o no acuden a desarrollar la actividad encomendada, situación que en algunos casos retrasa el inicio de la votación y en otros obliga a realizar corrimiento o sustitución de funcionarios o a tomar personas de la fila correspondientes a la sección para poder integrar debidamente la casilla conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la ley en cita, cuestión que ocurrió la mayor parte de las casillas impugnadas, sin que en ninguna de ellas se acredite irregularidad alguna. Al respecto, si bien en su demanda Morena inserta una tabla en la que establece los minutos que se dejó de recibir la votación y hace una estimación sobre el número de personas que dejaron de votar, lo cierto es que no se señala sobre quién de estos o estos datos concretos establece los resultados ahí presentados. En relación a las 65 casillas impugnadas por Morena y 179 impugnadas por el Partido Revolucionario Institucional, en la que expone que la votación se recibió por persona distinta a la autorizada, la ponencia propone declarar su inoperancia, toda vez que los actores únicamente señalaron la casilla sin precisar el cargo de la persona que fungió como funcionaria que se cuestiona, y tampoco mencionó el nombre de la persona que se aduce recibió la votación, calificación que se propone atento a la jurisprudencia 26 de 2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro nulidad de votación recibida por personas distintas a las facultades, elementos mínimos para su estudio. Respecto a las 232 casillas impugnadas por el Partido Revolucionario Institucional, en las que se aduce que existió error o dolo en el cómputo, 4 de ellas se encuentran enunciadas en más de una ocasión y 4 no se encuentran en el encarte, por lo cual resultan inatendibles. Por su parte, Morena impugnó 641 casillas, por lo que al existir coincidencia entre algunas de las impugnadas, el estudio se propone de manera conjunta, obteniéndose lo siguiente.
312 casillas impugnadas fueron recontadas en sede administrativa. Por tanto, se propone la inoperancia de los agravios. En 15 impugnadas por Morena, no se señala la discordancia. Por tanto, también se propone la inoperancia de los agravios. En 342, los rubros fundamentales son totalmente coincidentes, por lo que los agravios resultan también inoperantes. En 6, el rubro de votación total emitida se encontraba en blanco, por lo que la ponencia procedió a realizar la suma correspondiente, encontrando plena coincidencia. En una, el rubro de votos extraído de la urna se encontraba en blanco. Sin embargo, los otros dos rubros fundamentales coinciden plenamente, y en una, si bien existió discordancia, lo cierto es que se encuentra explicación objetiva, además de que no resulta determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla, de ahí que se estimen infundados los agravios. De igual manera, se propone declarar infundados los agravios del partido Morena relativos a las 3 casillas impugnadas por supuestamente haber permitido votar a ciudadanos sin credencial de elector, haber impedido el acceso a los representantes de Morena a una casilla, al constar su presencia en las documentales públicas emitidas por la mesa directiva de casilla. Asimismo, se propone declarar inoperantes e infundados los agravios relativos a las 20 casillas en las que se aduce que existió violencia física o presión sobre los electores, máxime que en una de ellas lo que se acreditó fue la existencia de propaganda del propio partido impugnante, cuestión que en nada le beneficia. Por último, se proponen inoperantes los agravios aducidos respecto a las casillas en las que se señala que existieron irregularidades graves y plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, lo anterior porque 11 fueron analizadas bajo otras causales de nulidad y en 7 el propio impugnante refiere de manera genérica que las casillas fueron ubicadas en un lugar distinto al autorizado, con causa justificada, conducta no sancionada por la normativa electoral. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor licenciado. Pues bien, compañeros magistrados, es la cuenta de los asuntos. Primeramente quisiera empezar, y conforme a la cuenta, con el recurso de inconformidad número 166, diagonal 2017, relativo a la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, en el que quisiera resaltar algunos antecedentes que nos llevaron a realizar el sentido del proyecto. En primer orden, destaco que la diferencia existente de votos entre el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, después de haber efectuado el cómputo municipal, fue de 173 votos. Igualmente destaco que previo a la realización del cómputo municipal, los integrantes del Consejo Municipal de Uxpanapa solicitaron al Consejo General ejerciera la facultad de atracción a efecto de que éste llevara a cabo dicho cómputo, fundando la solicitud por hechos y actos de violencia que fueron objeto los integrantes del mismo. Pues de acuerdo a las constancias que obran en autos, se desprende que la madrugada del 5 de junio, esto es, a partir de la recepción del último paquete electoral, un grupo de personas mantuvieron privados de su libertad a los integrantes del Consejo Municipal, a tal grado que no los dejaron salir del inmueble, donde fueron objeto de vejaciones. También está documentado en autos que un grupo de personas ingresaron a la bodega donde se resguardaban los paquetes electorales que recientemente se habían recibido por el término de la jornada electoral. Ante esta situación fue que los integrantes del Consejo Municipal solicitaron al Consejo General que en uso de sus facultades aprobara lo solicitado, integrando una comisión para traer los paquetes electorales, y esta comisión el día 8 de junio se vio nuevamente frustrada con hechos de violencia que impidieron el traslado de los paquetes a la sede del órgano central, mismos que también se encuentran documentados en actas y videos que así lo acreditan. Dichos actos fueron denunciados por la autoridad administrativa electoral ante la FEPADE. En este sentido, ante la negativa de la gente que se encontraba fuera del Consejo Municipal para impedir el traslado de los paquetes electorales, el Consejo General se vio obligado a revocar su propio acuerdo de efectuar el cómputo municipal. En este orden de ideas, el Partido Nueva Alianza impugnó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de Uxpanapa, aduciendo que los paquetes electorales fueron manipulados al término de su recepción en el Consejo Municipal, partiendo de hechos y disturbios acaecidos en el interior del referido Consejo. Esta manifestación la sustentan con base en que el cómputo llevado a cabo el día 8 de junio resultaron más votos a favor del Partido del Trabajo y que presumen se extrajeron de los paquetes electorales los votos que estaban a favor del candidato de Nueva Alianza, y estos se remarcaron en otro recuadro del partido político distinto con la finalidad de que las boletas se convirtieran en votos nulos y como consecuencia el resultado de la votación se modificara a favor del candidato del PT.
En ese sentido, la pretensión del partido actual es que se anulen los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y a su vez se revoquen las constancias de mayoría expedidas previamente. Para resolver el tema planteado, señores magistrados, el estudio se lleva a cabo atendiendo 3 aspectos. Primero, con la información contenida en los recibos de entrega del paquete electoral del Consejo Municipal, con el acta circunstanciada de incidentes elaborada por los integrantes del Consejo Municipal, adminiculada con los informes rendidos por diversas autoridades electorales, y el comparativo de votación entre las actas originales de escrutinio y cómputo e inclusive con la de los representantes de los partidos políticos y el acta de cómputo municipal. Así, al verificar los recibos de entrega de los paquetes electorales al Consejo Municipal, se desprende que únicamente un paquete electoral es el que no traía cinta de seguridad y en otros 3 no se precisa si traían dicha cinta, por lo que casualmente al efectuar el recuento de votos, varias de las casillas se determinó llevar a cabo un recuento, según porque no contaban con estos sellos de seguridad, cuestión que dejó en evidencia o que nos permite ver esta irregularidad planteada. En el segundo de los aspectos se toma en cuenta para resolver este asunto son los informes rendidos por los integrantes del Consejo Municipal, así como el informe de una de las consejeras integrantes del OPLE y por una persona que estuvo comisionada en el INE en dicho Consejo Municipal. De tales informes se colige que en la madrugada del día 5 de junio, personas extrañas estuvieron indebidamente en la bodega del Consejo Municipal en las que se encontraban los paquetes electorales, sacando de ahí a las personas que conformaban el Consejo Municipal, lo cual nos lleva a suponer que estos paquetes electorales pudieron haber sido alterados y pone en descubierto la violación a uno de los principios rectores de la materia electoral, como es la legalidad y la certeza, así como la independencia. Esta conclusión tiene sustento en los hechos de violencia mencionados previamente, los cuales son de un hecho notorio, todos los conocemos, salieron las noticias, están documentados, están en video, están en las actas y son hechos que se hacen notar en el acta de sesión permanente de vigilancia de la jornada electoral del día 4 de junio y en el acta elaborada por los integrantes del Consejo Municipal el día 6 siguiente, donde se destaca que las personas integrantes del Consejo Municipal estuvieron privadas de su libertad, que se atentó contra su dignidad humana y asimismo que el representante del Partido del Trabajo ante ese órgano desconcertado solicitó al presidente del referido Consejo Municipal y al Consejo del INE y al comisionado del INE que ingresaran a la bodega y que dichos representantes, tanto dentro del local donde se encontraban los paquetes electorales, solicitó anular 4 casillas, entre otras las que integraban la sección 25-22. Así, al efectuar un proyecto comparativo de votación y atendiendo al criterio cuantitativo, se destaca que en algunas casillas hay discrepancias numéricas donde la votación obtenida originalmente por el Partido Nueva Alianza disminuyó considerablemente en comparación con la reflejada en las actas de escrutinio y cómputo de casillas, además de que los votos nulos aumentaron desproporcionadamente de acuerdo con los datos consignados en ambas actas, ello sin evidenciar las discrepancias de los demás partidos. Lo que a diferencia del Partido del Trabajo, la votación quedó exactamente igual en estas actas. Además del acuerdo al criterio contenido en la ejecutoria pronunciada en el expediente sub-RAP 098/2003 que emitió la Sala Superior, que refiere que la teoría del velo develado o levantamiento del velo, que nos impone a la autoridad la obligación de ir más allá de lo que aparenta la licitud, cuando en realidad lo que se pretende es un fraude a la ley aplicándola mutatis mutandis al caso concreto. Se estima que en efecto los paquetes electorales antes señalados pudieron haber sido vulnerados. Y así, atendiendo a dicha teoría, debe tomarse en cuenta que el juzgador tiene facultades para mirar más allá de la entidad legal que constituye una infracción que en apariencia del buen derecho se llevó a cabo sin alterar la voluntad ciudadana. En este sentido, a efecto de estar en aptitud de descubrir aquellas conductas o fines contrarios a la ley que pudieron encontrarse ocultos o que tuvieron apariencia de licitud al amparo de beneficios reconocidos en la ley para legitimar el triunfo de la asociación política o el candidato, es por lo que concluyo que las conductas aquí analizadas atentaron contra los principios de legalidad y certeza al amparo de una conducta dolosa. De ahí que con base en los parámetros utilizados para dilucidar el presente asunto, es que mi ponencia llega a la conclusión de tener por acreditadas las inconsistencias de las actas. Y es por eso que, en razón de ello, el proyecto se plantea declarar fundados los agravios formulados por el Partido Nueva Alianza y como consecuencia de ello proponer tomar los resultados de la votación consignada en las actas originales de escrutinio y cómputo que se encontraban en los paquetes electorales, las cuales además son coincidentes con las del presidente del Consejo y las de los representantes de los partidos políticos, a efecto de que los resultados consignados en ellas sean las que rijan en el acta de cómputo municipal, en razón de que se puede saber fehacientemente que los sufragios contenidos en el paquete electoral reflejan la voluntad de los ciudadanos.
No pasa desapercibido para este tribunal que, además de acreditarse las inconsistencias de la votación en algunos paquetes electorales relativos a la elección que se revisa, también se confirman los hechos de violencia, de intimidación y hostigamiento y en general los actos encaminados al desorden de la paz pública originados por el representante del Partido del Trabajo y los simpatizantes del mismo, que tuvieron como consecuencia la acreditación de esta irregularidad de Chavaler. Y es en esa virtud que también propongo exhortar públicamente al Partido del Trabajo para que en lo sucesivo conmine a sus simpatizantes a conducirse dentro del cauce legal, dado que al ser una entidad de interés público está sujeto a hacer respetar la ley. Además, propongo revocar las constancias de mayoría expedidas a favor de las fórmulas de candidatos y candidatas a presidente municipal y síndico, y ordenarle al Consejo General del OPLE que, en sustitución de las atribuciones del Consejo Municipal referido, y dado el clima de inseguridad, expida las constancias de mayoría a las fórmulas de candidatos por el principio de mayoría relativa, postulados por el Partido Nueva Alianza, encabezados por Esteban Campechano Rincón. Por otra parte, señores magistrados, quisiera hacer mención de los recursos de inconformidad números 149 y 150 de este año, que interpone el Partido Morena y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en contra de los resultados de cómputo, así como la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría en el municipio de Perote, Veracruz. En el proyecto se propone confirmar los resultados de la elección de dicho ayuntamiento al resultar infundados e inoperantes los agravios vertidos por los promoventes. Se dice lo anterior, toda vez que el Partido de la Revolución Democrática manifiesta que el candidato ganador incurrió en actos anticipados de campaña, así como en el uso indebido de recursos públicos para coaccionar y comprar el voto a través de diversas dádivas, agravios que no encuentran sustento en el material probatorio aportado por el recurrente y que por lo tanto resultan infundados. Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática manifiesta que el candidato ganador rebasó el tope de gastos de campaña, agravio que desde nuestro punto de vista se desvirtúa ante el dictamen consolidado emitido por el IME, por el que se demuestra que dicho candidato gastó únicamente 242.573 pesos, que es una cantidad menor al tope establecido, que fue de 551.056 pesos. Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática afirma que no le fueron entregadas las actas de escrutinio y cómputo, así como que el acta de la sesión previa al cómputo municipal, pero estos agravios resultan infundados porque de auto se advierte que tales documentadas sí les fueron entregadas. Finalmente, el PRD se duele que la sesión de cómputo no siguió el procedimiento legalmente establecido, no obstante, dicho partido no ofreció prueba alguna y por ende estamos declarando inoperante tal agravio. Ahora bien, Morena afirma que la responsable vulneró los principios de imparcialidad e independencia porque sostiene que sus integrantes tuvieron diversas reuniones con funcionarios y personas cercanas al PRI. Sin embargo, tal motivo de agravio resulta inoperante al constituirse únicamente en una manifestación genérica, vaga e imprecisa, que no tiene sustento legal alguno. También señala que en 2 casillas la votación comenzó a recibirse en fecha distinta, sin embargo, de auto se advierte que tal situación se debió a la sustitución ante la ausencia de funcionarios de la mesa directiva de casilla, razón por la que se justifica la demora y el agravio de bien infundado. Además, se señala que en 21 casillas la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas, sin embargo, en cada uno de los casos se comprobó que la sustitución de funcionarios se llevó a cabo ya sea por corrimiento de los que fueron previamente designados o por ciudadanos pertenecientes a la misma sección, por lo que tampoco le asiste razón a la actora. También Morena afirma que en 7 casillas existió dolo o error en el escrutinio y cómputo, sin embargo, de auto se advierte que en 6 de ellas los rubros fundamentales coinciden y solo en una casilla existe una discordancia en los mismos, lo cual es menor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, por lo que el error no es determinante en el resultado de la votación y el agravio resulta infundado. Sumado a ello, se afirma que en 4 casillas se les impidió el acceso a sus representantes, sin embargo, en cada una de las actas de casillas se aprecia la firma de los representantes del partido actor, por lo que se desvirtúa lo que manifiesta el agravio y por ende resulta infundado. Y es por ello, señores magistrados, que se propone a ustedes confirmar los resultados electorales, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayorías en la elección del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. Y finalmente, señores magistrados, respecto al recurso de inconformidad 121 y su acumulado 122 del municipio de Veracruz, creo que ya la cuenta ha sido muy extensa, por lo que únicamente quisiera resaltar la importancia que adquieren los elementos que exige la norma electoral para la acreditación de la causal de nulidad de la elección, en el caso las previstas por el artículo 396 del Código Electoral, que es ya sea que se exceda el monto total autorizado para gastos de campaña en 5%, que se acredite que se recibieron o utilizaron recursos públicos, que la vulneración sea grave y dolosa, que la vulneración sea determinante y que las vulneraciones sean acreditadas de forma objetiva y material. En relación con este artículo, también tenemos que el artículo 41 de la Constitución prevé
que se entenderán por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y que pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. También nos dice que se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito y que son llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. Lo anterior encuentra sentido porque sería irrazonable y desproporcionado pensar que por la simple acreditación de cualquier irregularidad, por simple que ésta sea, se afectará la validez de un proceso electoral. En el caso concreto, lo cierto es que del dictamen consolidado emitido por el INE, no se acreditó que el candidato ganador en Veracruz rebasara el tope de gasto de campaña autorizado. Esto es porque el tope de gastos de campaña, aprobado el 15 de marzo por el organismo público local, fue de 4.853.613 pesos y el total general de gastos que erogó el candidato fue 4.363.259. Esto es, no rebasó el tope de gasto. Por otra parte, la supuesta utilización de recursos públicos arguida por ambos partidos se sustenta en hechos y pruebas analizados en los distintos medios de impugnación y procedimientos especiales sancionados ya resueltos por este tribunal. Y si bien los procedimientos administrativos sancionadores, atendiendo su diseño constitucional y legal, se conciben como el medio idóneo para constituir prueba sobre hechos irregulares que pudieran incidir en la jornada electoral y sus resultados. En este caso se acreditó la inexistencia de dichos hechos y es por ello, señores magistrados, que ante lo infundado e inoperante de los agravios, estoy proponiendo a ustedes también confirmar la elección en el Ayuntamiento de Veracruz. Por mi parte, sería todo, señor magistrado. Cedo el uso de la voz por si tienen alguna argumentación que hacer. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrado Hernández. Desde luego, los asuntos con los que se acaba de dar cuenta son de una gran relevancia y trascendencia para la elección en general de los ayuntamientos en el estado de Veracruz, ni más ni menos por su extensión también, por su concentración de habitantes, así como por la importancia incluso histórica de estos municipios. Me refiero en concreto al municipio de Veracruz, correspondiente al RIN 121-2017 y su acumulador RIN 122, así como al recurso de inconformidad 121 y su acumulado, este es el mismo, el de Veracruz, es el 149-2017 y su acumulado relativo a la elección del municipio de Perote, así como el RIN 166 relacionado con la elección del municipio de Uxpanapa. Me voy a referir, y adelanto que estoy de acuerdo con las propuestas con las que se ha dado cuenta, porque estos asuntos no solo fueron motivo de procedimientos especiales sancionadores, de los cuales este pleno ya se ocupó y determinó, de manera que ahora podemos pronunciarnos sobre las irregularidades que se hicieron valer en cada uno de ellos. Asimismo, reconocer el trabajo exhaustivo que se hizo respecto de las casillas, del número de casillas que se analizan en estos asuntos, en los cuales se hacen valer diversas causales de nulidad, que en el proyecto, al estudiarse con las documentales apropiadas, pues pueden superarse los alegatos que manifiestan los inconformes. En el caso de Perote también hubo procedimientos especiales sancionadores, también se trata de un análisis de casillas trascendente por la nulidad de la votación recibida en ellas y también se hace un análisis pormenorizado de las inconsistencias que se hacen valer y bueno, pues aquí hacer un reconocimiento justamente a ese estudio exhaustivo y profesional del magistrado ponente en estos dos asuntos. Incluso en el caso de Perote se hace un argumento que por exhaustividad se estudia también el rebase de tope de gastos de campaña
del candidato triunfador, lo cual en nuestra sesión privada habíamos establecido que había solamente algunas manifestaciones en ese sentido, pero creo que por exhaustividad se aborda en este asunto y la conclusión, por supuesto, la acompaño en el sentido de que no se rebasan el tope de gastos de campaña. Por ese lado es cuanto hace a los municipios de Veracruz y de Perote. Ahora bien, distinto caso es el del municipio de Uxpanapa, donde, con todo respeto al magistrado presidente, ponente en este asunto, y con pleno reconocimiento a su profesionalismo, no comparto el planteamiento que se propone en el proyecto. En principio porque yo parto de la idea de que los actos de la autoridad como el que se combate, consistente en la realización del cómputo municipal y la entrega de las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, gozan, en principio, de la presunción de validez que les otorga la propia Constitución y la ley. En ese sentido, la presunción de constitucionalidad y validez de los actos de autoridad realizados en ejercicio de sus funciones, establecidos tanto en el Código Electoral como en los lineamientos para la sesión especial de cómputo municipal aprobados por el OPLE, obliga a quien afirme lo contrario a aprobarlo mediante los procedimientos establecidos. Esto es, entre otras funciones, la presunción de validez de dichos actos funciona también como norma de distribución de carga de la prueba, lo que se debe entender en el sentido de que las presunciones relativas admiten prueba en contrario por la parte a la cual se le ha trasladado esa carga. Por lo tanto, en palabras de Michele Tarufo en su obra La prueba, solo ofrecen al tribunal un tipo de verdad provisional que puede ser cancelada por la prueba en contrario. En esencia, en el proyecto se propone declarar fundados los agravios planteados por el partido recurrente, consistentes en que el cómputo municipal se efectuó a partir de paquetes electorales carentes de certeza, por lo que se propone tomar los resultados de la votación consignados en las actas originales de escrutinio y cómputo que se encontraban en los paquetes electorales, al resultar coincidentes con las del presidente del Consejo Municipal, a efecto de que los resultados consignados en las mismas sean los que rijan en el cómputo municipal y que a la postre resultan en un cambio de ganador. Desde luego comparto con el ponente que es lamentable y condenable que un partido político pueda participar en la generación de un clima de violencia, lo cual en autos se encuentra acreditado que sucedió en las afueras del Consejo Municipal. Y durante un lapso de tiempo, aproximadamente de una hora, incluso dentro de la bodega electoral. Sin embargo, creo que esos actos de violencia, ya lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las salas regionales, no pueden condicionar el actuar de las autoridades electorales en ejercicio legítimo de sus funciones. ¿Por qué? Porque si concedemos eso, podríamos llegar a incentivar ese tipo de conductas en perjuicio del respeto a la voluntad ciudadana y a las funciones plenas de las autoridades. De manera que, cuando no hay pruebas suficientes, debe permanecer el acto que realizó la autoridad administrativa competente para ello. Ciertamente, en opinión del suscrito, el Consejo Municipal, incluso en circunstancias extraordinarias como las que he comentado, realizó el recuento en las casillas que consideró actualizado el supuesto legal y concluyó el cómputo municipal respectivo, declaró la validez de la elección y expidió las constancias de mayoría conducentes. De ahí que desde mi perspectiva, para desvirtuar la validez de tales actos jurídicos, se requiera, primero, tener certeza sobre la existencia
o inexistencia de las actas oficiales donde constan esos actos. El análisis conducente para determinar los alcances y efectos del contenido con las que se cuente. La confirmación de la invalidez a partir de otras pruebas idóneas y de valor probatorio pleno para concluir que dichos actos deben revocarse por no existir certeza y legalidad en su contenido y posteriormente asumir la plenitud de jurisdicción. En ese sentido, la metodología para arribar a la determinación propuesta en el proyecto no la comparto, pues no deriva del consecuente análisis de la documentación idónea, pues los elementos de valoración con los que se cuenta, desde mi perspectiva, no son suficientes para establecer un criterio objetivo que permita pronunciarse sobre la invalidez de los resultados arrojados durante la sesión de cómputo municipal. Pues, insisto, lo que está acreditado es que hubo actos de violencia después de la jornada electoral y la presencia de personas ajenas al Consejo Municipal en la bodega electoral, pero no propiamente los actos en la sesión de cómputo municipal. Se afirma lo anterior, ya que conforme al artículo 233 del Código Electoral, al momento de realizarse los cómputos municipales, las autoridades, siguiendo el orden numérico de las casillas, cotejan los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, y cuando estos no coincidan o no exista el acta respectiva, o bien existan errores evidentes y los paquetes electorales presenten muestras de alteración, se realizará el recuento de las casillas, levantando al efecto las arcas circunstanciadas de grupos de trabajo y de resultados de punto de recuento, así como la suma de todos esos resultados para después realizar las operaciones de cómputo de la elección, mismo que se asienta o se debe asentar en un acta de cómputo municipal. Al respecto, en los lineamientos a los que antes me he referido, se establece que durante la jornada electoral se deberán elaborar los siguientes documentos: acta de sesión permanente de vigilancia de la jornada electoral, acta de la sesión extraordinaria con motivo de la reunión de trabajo del martes siguiente a la jornada electoral. En el caso de que se le actualice el recuento de paquetes, elaborar actas circunstanciadas de grupos de trabajo, actas de reserva de votos, así como las constancias individuales o actas de resultados de punto de recuento a fin de que sean valoradas. El acta de la sesión de cómputo municipal, en la que se debe constar el desarrollo del procedimiento especificado en el 233 del Código Electoral, así como la calificación y distribución de los votos. Y finalmente, en base a esos resultados, elaborar el acta de cómputo respectiva. En el caso, no se advierte la documentación antes precisada, pues en lo que interesa, en el expediente, solo se advierte la siguiente documentación: el acta de sesión permanente de la jornada electoral, el acta AC6 OPLE CM 209 0606-2017 sobre los incidentes ocurridos durante la referida sesión permanente, los informes del presidente y secretario del Consejo Municipal, del comisionado del Instituto Nacional Electoral, así como de una consejera electoral del OPLE, de los cuales solo es posible advertir, insisto, la intromisión de personas no autorizadas en la bodega donde se resguardaban los paquetes electorales, sin que se desprenda de dichas constancias una manifestación expresa de que, en efecto, que si a alguno de los funcionarios electorales le consta que efectivamente se alteró o modificó el contenido de estos, y en su caso de cuáles casillas. Pues desde mi perspectiva, el hecho de que no exista coincidencia entre los resultados arrojados por las actas de escrutinio y cómputo en comparación con los resultados obtenidos durante la sesión de cómputo, si bien crean una presunción de falta de certeza, no evidencian por sí mismos una alteración de los paquetes electorales. Máxime que del análisis del acta relativa a la sesión de cómputo municipal, en esencia se establece que existió el recuento de diversos paquetes, lo que por ende válidamente justifica un cambio en los resultados, por lo menos de las casillas correspondientes a las que fueron objeto de recuento, y que en la especie
representó un cambio de ganador de la elección. En ese sentido, si bien en el acta de mención no se precisa de manera pormenorizada el procedimiento de recuento y sus resultados, ellos no representa per se la invalidez del cómputo realizado, ya que conforme al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, las actuaciones realizadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, aun cuando presenten alguna irregularidad o inconsistencia, sus efectos no pueden resultar en perjuicio de derechos de tercero, en este caso el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron su voto durante la jornada electoral. Además, desde mi punto de vista, no obran en auto los elementos suficientes que permitan decretar la falta de certeza del cómputo municipal y de facto su invalidez, pues durante la sustanciación del presente medio de impugnación, a criterio del suscrito, se pudieron haber requerido a todos los integrantes del Consejo Municipal a fin de contar con la demás documentación electoral que diera certeza justamente sobre la validez o la invalidez del acto. Ahora bien, en el caso, una vez que se tuvieran estas conciencias y que se acreditara efectivamente la falta de certeza de este cómputo municipal, estimo que también la metodología que se utiliza para hacer la recomposición del cómputo no se apega a los principios de certeza y legalidad, pues para ello, en mi opinión, respecto de las 40 casillas instaladas en el municipio, primero se debería realizar un cotejo de los resultados contenidos en todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo emitidas durante la jornada electoral, como serían las extraídas del expediente de casilla que se encontraba en los paquetes electorales, con las que obraban en poder del presidente, y tomar nota de los mismos a fin de establecer la votación obtenida por todos los partidos políticos y coaliciones, como lo preceptúa el artículo 233, fracciones 2 y 3 del Código Electoral. En ese orden, ante la falta de certeza de los resultados, válidamente se podrían tomar otros elementos, como son las actas en copia de los representantes de partido y o candidato independiente, mismas que las salas integrantes del Tribunal Federal han establecido que pueden tomarse en cuenta por satisfacer el principio de inmediatez característico del escrutinio y cómputo de casillas. Así, en el proyecto no se hace un análisis comparativo de la votación obtenida por cada partido y coalición en todos y cada una de las actas de escrutinio de las que se pueda disponer respecto de los resultados obtenidos en la sesión de cómputo, que en su caso permitan evidenciar en qué casillas y en qué proporción se presentan irregularidades o inconsistencias suficientes para justificar la recomposición del cómputo que se propone. En este orden, al no compartirse la metodología en el proyecto y el estudio de los agravios, así como la recomposición del cómputo municipal, y por no seguirse el procedimiento legal que estimo procedente, es que no comparto las conclusiones que se proponen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, señor magistrado Javier Hernández Hernández. Gracias, señor presidente. Tres temas que sin duda alguna, como bien lo señala el magistrado Oliveros, son de relevancia para el proceso electoral, no solamente del que está por concluir, sino también de los subsecuentes. Porque de acuerdo a los criterios que este tribunal tome, sin duda alguna se verá reflejado el actuar de los distintos actores políticos en los procesos electorales, por citar alguno, el que se va a desarrollar el próximo año respecto de la elección de gobernador y diputados y agentes y subagentes municipales. En particular voy a enfocarme precisamente al recurso de inconformidad del municipio de Uxpanapa. Igual coincido con el señor magistrado José Oliveros de que efectivamente no se puede permitir circunstancias, elementos, situaciones, actuar de diversos actores políticos que pretendan condicionar el ejercicio de la autoridad electoral.
sostener lo contrario es tanto como permitir el caos por encima del sistema del orden al que hemos elegido desde el momento en que vivimos en sociedad. Pero en materia electoral tampoco hay que perder de vista que muchos de estos órganos administrativos, muchos de el ejercicio de la autoridad electoral en materia municipal se desarrolla y descansa, y esa es su gran virtud, precisamente en el actuar de personas que de manera cotidiana realizan funciones distintas a la autoridad, es decir, son ciudadanos, como comúnmente se dice, de a pie, no son profesionales de la materia electoral que conocen el ABC del derecho electoral. Muchos de ellos participan bajo el entusiasmo de contribuir con un granito de arena en la conformación de sus autoridades electorales, con todo lo que eso implica. Solo en el caso de Veracruz, hay que decirlo, una de las grandes demandas o uno de los grandes pendientes en la materia electoral es la profesionalización de los integrantes de los órganos desconcentrados. ¿Por qué? Porque solo participan cuando hay elección y de manera temporal. Lo ideal sería, como pasa en el Instituto Nacional Electoral, que fueran órganos permanentes, órganos profesionales por completo, y que su actuar esté exclusivamente a este tipo de funciones. No pasa a nivel local, ese es un gran pendiente de la legislación electoral. Pero, ¿a dónde quiero llegar? A que debemos de tomar en consideración esta circunstancia al momento en que los señores consejeros municipales desarrollan su actividad de cumplir con lo que le establece la ley. Es cierto, hay manuales, hay reglamentos, hay principios, hay normas, hay jurisprudencia, hay criterios, hay doctrina, hay muchos libros sobre la materia, que lo ideal sería que lo manejaran al pie de la letra los señores consejeros. A veces no es humanamente posible para ellos. Entonces, creo que en este caso en particular debemos de tomar en cuenta las circunstancias que rodearon el desarrollo del cómputo municipal y tratar, en todo caso, como ya lo hemos hecho en otros ejercicios, salvaguardar no el actuar de la autoridad, sino el actuar de la ciudadanía, que fue la que se manifestó durante la jornada electoral. Si nosotros privilegiamos el actuar de la autoridad, que es una autoridad, insisto, no profesional, pues vamos a encontrar una serie de inconsistencias. No son peritos, no son profesionistas como para llenar todas y cada una de las actas como lo establece el manual. Ellos, insisto, actúan de buena fe y de acuerdo a sus condiciones tratan de conformar los actos de autoridad. Pero si además de esta inexperiencia o esta falta de profesionalismo le sumamos el sinnúmero de situaciones en las que desarrollan su actividad, en donde hay amenazas hacia su persona, donde existe intimidación, donde existe privación de la libertad, donde existe un cierto miedo al actuar, pues sin duda alguna no tenemos la certeza de que se esté actuando en estricto apego a los principios o a los manuales que para tal efecto dio la autoridad administrativa. Bajo esta óptica, en el asunto de Uxpanapa, tenemos que partir que las documentales que obran en el expediente no son pruebas testimoniales, no son dichos aislados, no son aspectos que lo haya manifestado una persona con un interés parcial sobre el evento.
son actas, son documentos provenientes de una autoridad en ejercicio de su función, de una autoridad competente. Son documentos que por su propia naturaleza, y eso todos lo sabemos, hace que resulten documentos públicos con eficacia probatoria plena, salvo prueba en contrario. Y en el caso concreto no tenemos esa prueba en contrario que desvirtúe lo que los integrantes del Consejo Municipal narraron sobre los acontecimientos que surgieron a partir de la conclusión de la jornada electoral, específicamente las primeras horas del día 5 de junio. Tan no hay elementos en contra de estos que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral tuvo que actuar, pero no solamente actuó a como se le ordena el librito, sino que tuvo que actuar privilegiando la integridad física de los integrantes del Consejo Municipal. Y algo que a lo mejor no es común y no es lo ordinariamente válido, es que para salvaguardar la integridad de los integrantes del Consejo Municipal, revocó uno de sus propios acuerdos. Quien es perito en la materia sabe que eso no se puede efectuar, no se puede realizar. Sin embargo, está plenamente acreditado que ese actuar del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, que contó, por decirlo de alguna manera, con el aval de todos sus integrantes, obedeció con la única intención de salvaguardar la integridad de los integrantes del Consejo Municipal. Es decir, se fue sensible a lo que estaba ocurriendo en un municipio que los que conocemos el estado de Veracruz sabemos que no está a la vuelta de la esquina. Uxpanapa lamentablemente está ubicado en una zona bastante alejada, con problemas de comunicación y que sin duda alguna complica la comunicación directa con las autoridades centrales, en este caso de la ciudad de Jalapa. Entonces, si somos conscientes de estas circunstancias particulares del caso de Uxpanapa, pues entendemos que no podemos validar el actuar de una autoridad municipal viciada. No podemos convalidar el actuar de un consejo municipal, específicamente de su presidente, cuando está siendo sujeto de presión, de amenazas, donde la comunidad o parte de esta comunidad, parte de este municipio, ejercen presión al no verse favorecido con los resultados. Insisto, si tuviesen a la mano los elementos como para poder salvaguardar su integridad o en su caso salvaguardar sus condiciones personales, pues adelante, ¿no? Para eso está el Estado, para ejercer el poder de la coacción. Pero tan no lo pudieron hacer que no obstante que estaba ordenado el traslado de los paquetes para realizar el recuento en sede del Consejo General, que tuvieron que revocar el acuerdo y llevar a cabo el cómputo en las condiciones que ya se conocen en el caso concreto, que insisto, condiciones que se conocen no por testimonios, no por dichos, no por aspectos aislados, sino a través de documentos públicos que constan en el expediente y que son materia de estudio en el caso concreto. Ahora bien, en materia de prueba, lo ideal sería tener las pruebas directas sobre el caso concreto. Lo ideal sería tener una prueba fehaciente, plena, directa, sobre algún acontecimiento que ocurra a más de 400 kilómetros de la capital del estado. Eso sería lo ideal. Sin embargo, no se puede contar con elementos directos y la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior, han establecido que hay ciertos eventos
como los de realización oculta, en donde es viable utilizar por parte del juzgador las pruebas indirectas, siempre y cuando exista una deducción lógica, razonable, se pueda construir lo que realmente es acorde a esta realidad. Es cierto, no está demostrado que quiénes fueron los encargados de alterar las boletas de las que se menciona en el proyecto, pero no hay que perder de vista que esto se realizó de manera oculta. Lo que sí está demostrado es que hubo personas ajenas al Consejo Municipal y en un momento no indicado dentro de la bodega que se supone sirve para resguardar los paquetes electorales. Entonces, si derivado de ese acto, a la hora de intentar hacer el ejercicio del recuento de votos, se advierte de manera burda, porque eso hay que decirlo, ni siquiera con el cuidado que otros ameritan, sino de manera burda, tonta y a veces hasta ridícula, que los resultados no coincidan con lo que aparece en las actas de jornada electoral, las actas de escrutinio y cómputo, creo que hay elementos suficientes de manera indirecta para reconstruir que en el caso concreto hay la presunción de que sí se alteraron esos paquetes electorales. Entonces, si adminculamos todos estos indicios, una autoridad no profesional, una autoridad sujeta a presión, una autoridad que se dejó llevar al grado de que permitió el acceso de personas ajenas a una bodega que en teoría está para resguardar el paquete, no para permitir que entren y salgan como se les considere pertinente. Y 3, que hay unas diferencias de votos totalmente burdos en los resultados, de la construcción o de la adminaculación de todos estos. Por supuesto que no hay certeza de que el actuar del Consejo Municipal haya sido conforme a derecho. Y si no hay certeza, lo ideal sería desconocer esa voluntad de autoridad, porque hay pruebas en contrario. Yo comparto el criterio del señor magistrado presidente, porque aquí no se está privilegiando el indebido actuar del Consejo Municipal, sino lo que se está privilegiando es la voluntad de los ciudadanos externadas en la jornada electoral. A diferencia de otros casos, como el que resolvimos hace unos días, como por ejemplo el de Tlapacoya, donde no fue posible tener acceso al 100% de las actas originales del expediente, aquí sí las hay. Están las 40 actas originales de puño y letra de cada uno de los funcionarios ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, y de las que no se puede advertir más resultados que la voluntad de los ciudadanos. Si al hacer esta suma, si al hacer la suma correspondiente de estos resultados no coincide con lo viciado ante el Consejo Municipal, no es el primer caso donde el Consejo, la Sala Regional y la Sala Superior han privilegiado lo que aparece en la jornada electoral. Entonces, aquí no se está ni anulando votación, no se está cambiando lo de la jornada electoral, sino simple y sencillamente respetando lo de la jornada electoral, lo que los ciudadanos de Uxpanapa externaron, los 13.540 ciudadanos que externaron su voluntad el día 4 de junio, decretar quién fue el ganador conforme a estos resultados. Entonces, en esa medida, señores compañeros magistrados, pues sin duda alguna comparto el trabajo que se realiza en el RIN 166 y por ende las conclusiones, y desde una vez por todas anunciaría que estaría a favor del proyecto puesto a consideración. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, como los dice, señor magistrado, ya lo dijeron también los dos, es un asunto difícil.
Y yo con todo respeto, si bien mi compañero José Oliveros advierte que falta realizar más diligencias, a efecto de no tener, porque dice que no hay certeza de la manifestación de la manipulación de los paquetes electorales, yo no compartiría su posición porque creo que es claro que la propia secretaria del Consejo Municipal nos está informando a requerimiento explícito y expreso del suscrito que no realizó ninguna reunión previa a la sesión de cómputo por el clima de inseguridad. También nos dice que si bien el acuerdo de cómputo se desprende que hubo recuento de votos de algunas casillas y que no se efectuó o se elaboraron las actas de punto de recuento, lo cierto es que la propia autoridad nos dice que no se levantaron por la misma situación de inseguridad de la que fueron objeto. Entonces creo yo que el no otorgar valor probatorio al informe rendido por la Secretaría del referido Consejo, pues nos llevaría al absurdo de razonar que todo lo que existe en auto carece de valor probatorio, porque entonces necesitaríamos pedir más informes. Entonces, si la Secretaría del Consejo Municipal no tiene fe para decir qué pasó o qué no pasó, entonces, bueno, ¿cuál sería entonces la autoridad? Ya la propia Corte nos ha dicho en la jurisprudencia que el derecho a la vida y los supuestos en que se actualiza su transgresión por parte del Estado, nos dice que como autoridades tenemos que adoptar las medidas razonables y necesarias para preservarla y minimizar el riesgo, ¿sí?, de que pueda ocasionarles algo a estos servidores públicos que están únicamente haciendo su trabajo. Hay un acta que aquí nos está diciendo muy claramente, ¿sí?, es un oficio signado por la secretaria, los vocales y el presidente del organismo municipal en Uxpanapan, en los que manifestaron al OPLE la imposibilidad de trasladarse a la ciudad de Jalapa con la finalidad de entregar la documentación necesaria y pertinente, y nos los dice, no se está en condiciones de trasladarse a esa ciudad con la documentación electoral con motivo de la elección municipal de Uxpanapa, Veracruz, ya que se encuentran vigilados constantemente el Consejo Municipal y no pueden expresarse libremente los integrantes del mismo. Por ello, la alternativa fue escanear y remitir vía digital hasta donde nos fue posible, sin poner en riesgo nuestra integridad física, la mayor cantidad de documentación. Ahí nos está expresando el clima de violencia que se vivía. Posteriormente tengo un acta circunstanciada sobre los hechos que ocurrieron durante la sesión permanente en el Consejo Municipal 209, donde se hizo constar también por parte del presidente, el secretaria, consejero y consejera, y así como de los dos vocales de organización y capacitación electoral, y nos dice, en esta acta, entre otras cosas, nos está diciendo, nuevamente solicitaron al presidente ingresar a la bodega y le dijeron que ellos iban a abrir los paquetes electorales, por lo que de inmediatamente le hizo una llamada telefónica a la consejera Julia Hernández, la cual dijo que se hiciera lo más conveniente por la integridad física del personal del consejo, por lo que optó por decirle que hicieran lo que ellos quisieran, pero que estaban cometiendo un delito, pero que por favor no tocaran a los compañeros, y que se salió de la bodega porque empezaron a manipular los paquetes. Estuvieron ahí alrededor de una hora. Fue así que la gente se empezó a calmar, ya que su representante del PT le dijo a los simpatizantes que las cosas ya se estaban solucionando. Nuevamente el presidente del Consejo Municipal ingresó a la bodega en contra de su voluntad con el representante del INE y 5 personas que integraban el grupo de simpatizantes. Durante ese lapso el consejero presidente intentó dialogar con ellos y en ningún momento accedieron y lo sacaron de la bodega, quedándose ellos ahí, y en ese momento ingresó el delegado de Seguridad Pública a verificar la bodega e inmediatamente también lo sacaron de la bodega. Yo creo que si de las actas y del informe que nos está rindiendo la secretaria de por qué no se realizó estas actas de punto de recuento, si no le damos valor, entonces aquí le vamos a dar valor. Creo que es claro, creo que los requerimientos se han hecho, tal y como mi ponencia lo estimó al caso, hemos sido exhaustivos, y por otra parte, respecto a la falta de cotejo de las actas que aduce el magistrado, en el proyecto sí se razona que los datos o votos consignados en las actas de escrutinio y cómputo originales son coincidentes con las de los representantes de los partidos, y en ese sentido, creo que contrario a lo que él dice, sí se lleva a cabo un análisis comparativo de la votación por cada partido y la coalición con las actas originales que se encontraron dentro de los paquetes, las actas originales. Y por otra parte, respecto a que no se llevó a cabo un comparativo de las actas con los resultados consignados en el acta de cómputo municipal que permitieran evidenciar en qué casillas y en qué porción se presentaron inconsistencias o irregularidades, yo creo que con el debido respeto en el proyecto se está diciendo por qué,
y tan es así que se advierte las discrepancias entre la votación obtenida originalmente por cada uno de los partidos políticos y el resultado del acta de cómputo municipal, y es por eso que yo me sostendría en mi proyecto. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, de manera respetuosa a mis compañeros magistrados que han encaminado su postura, que parece ser la mayoritaria. Yo insistiría nada más de manera muy puntual en algunas cosas. En lo primero es que a mí realmente me preocupa que podamos establecer que los actos de presión que puedan desarrollar incluso los propios actores políticos, como en el caso, puedan condicionar el reconocimiento de la validez de un acto de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Aquí no debemos perder de vista que el acto a derrotar, el acto derrotable, tendría que ser el cómputo municipal, no los informes que rindieron los funcionarios. Eso es un tema diferente. En todo caso, tendrían que confrontarse el acto que está impugnado con esas otras documentales que tienen, por supuesto, al ser rendidas por funcionarios y servidores públicos, tienen también un peso reconocido por la ley de prueba. Pero analizar si son suficientes en su conjunto, incluso como indicios, para derrotar este acto que por ley está dotado de validez y reconocimiento. Ese es el planteamiento. El segundo tema es que también me gustaría precisar muy bien que una cosa son los actos que ocurrieron después de la jornada electoral del 4 de junio y en la madrugada del 5 de junio, y otro acto muy distinto y con otras constancias y otra actuación de la autoridad es el realizado en la sesión de cómputo municipal. Son dos cosas diferentes. Y lo que sí consta, y yo lo reconocí desde el principio, es que efectivamente hubo una circunstancia extraordinaria provocada por un partido político en las instalaciones del Consejo Municipal y que incluso llegó a que ingresaron a la bodega. Eso fue el 5 de junio. El tema que aquí nos ocupa es el día de la sesión de cómputo municipal. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se generó ese acto que tutela la ley, con una serie de procedimientos previamente establecidos. ¿Cómo debe llevar a cabo el Consejo Municipal el cómputo? Y cómo, como resultado de eso, tiene que obtener unas cifras y declarar la validez de la elección y un ganador para entregarle la constancia respectiva. Eso es lo que está aquí en disputa. Ahora, yo insistiría en que para poder superar ese acto plenamente válido para mí, que es el cómputo municipal, que goza de esa presunción, habría que tener más elementos. Esa es mi postura. No afirmo que no pueda superarse la validez del acto, simplemente que se requieren más elementos. Por ejemplo, no se requirió a Seguridad Pública. ¿Qué fue lo que pasó durante esos eventos? Ahí estuvieron, así consta en las actas. Y tampoco podemos tener certeza ahora de si sigue todavía la situación de riesgo de sus integrantes del Consejo Municipal, de manera que no se puede hacer el esfuerzo por recuperar ya los paquetes electorales a esta fecha. Entonces, ante estas circunstancias, creo que la postura clara de mi parte, y por supuesto respetando la opinión de mis colegas, es que esto podría incentivar de manera negativa, justamente de una manera poco coadyuvante con la democracia, el tema de que actos de violencia condicionen actos de las autoridades electorales. Eso me parece que no podemos aceptarlo, porque incluso estaríamos desconociendo, y aquí también yo no soy de la opinión de que a los ciudadanos podamos también dejar de reconocerle su esfuerzo y su capacidad y su compromiso al momento de ir a las casillas. Los ciudadanos
aunque no son expertos en la materia, tienen una capacitación y gozan también de una presunción de validez de sus actos porque son autoridad el día de la jornada electoral, pero son autoridad. De igual forma, el Consejo Municipal, aunque se integra temporalmente y lo ideal sería que fueran permanentes, gente profesionalizada, tienen una capacitación y los elige mediante un procedimiento específico el Consejo General del OPLE, de manera que tienen la presunción, gozan de ese privilegio de la duda, de que su acto estuvo bien realizado hasta en tanto no se acredite lo contrario. Yo por estas razones, magistrado, y de manera muy respetuosa anuncio que si se vota en sus términos la propuesta, emitiría un voto particular. Es cuanto. Muchas gracias. Nacho, magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Por supuesto que coincido con el señor magistrado de que no podemos permitir que el actuar de las autoridades esté condicionada a la violencia. Esa es la relevancia del caso. El mensaje de este asunto hacia los distintos actores políticos es, por favor, respeten el trabajo de las autoridades electorales, no por ejercer presión, no por meterse a la bodega por sus pistolas o por querer cambiar los resultados, van a validarse, se va a validar ese actuar. No, eso es de lo que estamos en contra. No, por favor, no se puede permitir en ninguna elección, así sea de agentes municipales o municipal, que se pretenda destruir la voluntad de los más de 10,000 ciudadanos que votaron el 4 de junio, ejerciendo presión, ejerciendo violencia sobre la autoridad electoral. Si nosotros validamos el cómputo municipal llevado por el Consejo Municipal, es aceptar que con todos esos elementos de violencia se está convalidando una voluntad que no corresponde a la externada en las urnas. Eso es por lo que yo estoy a favor del proyecto. De una vez por todas que se diga y que se establezca la violencia después de la elección, al único que contribuye es a desconocer los actos de los consejos municipales, más no lo de los ciudadanos externados en la jornada electoral. Lo que no fueron capaces de ganar en la urna, no lo van a poder ganar en una mesa del Consejo Municipal. Por eso, insisto, estaré a favor del proyecto. Y con el debido respeto que me merecen los guardianes de la seguridad pública, creo que la Suprema Corte desde hace muchos años desterró por completo que los informes de la policía estén por encima de una documental pública. Son simples indicios y no pueden estar por encima de un documento público, como en este caso es el informe que rinden las autoridades en ejercicio de sus funciones y conforme a los documentos que obran en su archivo. Muchas gracias. Pues sí, es un asunto muy complejo. Yo magistrado, con todo respeto, sí considero que el acta de cómputo municipal precisamente queda desvirtuado con las propias constancias que tenemos, ¿sí? Creo que los actos del propio Consejo se contradicen entre sí, entre los resultados con lo que tenemos en las actas, y entonces eso nos advierte que efectivamente hubo actos indebidos que se llevaron a cabo dentro de esta jornada electoral y sobre todo en lo que fue en el cómputo. Y creo yo que si aquí el tema es combatir o dilucidar si es o no verídico el resultado del cómputo, yo creo que los resultados consignados en el acta de cómputo, como ya lo dijo a mi juicio, están viciados por la simple y sencilla razón de que hay una discrepancia numérica, porque de origen la votación contrasta muy visiblemente con los resultados que se obtuvieron el día derivados de este recuento de cómputo. Entonces creo que las constancias ahí están y pues bueno, yo seguiría manteniendo mi postura. Entonces, si ya no hay más intervenciones, le pediría que tome la votación, señor secretario, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos y cada uno de los proyectos.
Magistrado José Olivero Ruiz. Sí, a favor de la cuenta, con excepción de lo que corresponde al RIN 166-2017, donde voto en contra y emito un voto particular en los términos de mi intervención. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de la cuenta, al ser mi propuesta. Magistrado presidente, los recursos de inconformidad números 121, 122, 149 y 150, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto del recurso de inconformidad número 166 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el recurso de inconformidad número 121 y su acumulado RIN 22 se resuelve. Primero, se acumula el recurso de inconformidad número 122 al 121 por ser el más antiguo. Segundo, se confirman los resultados del acta de cómputo municipal, la entrega de las constancias de mayoría y la declaración de validez de la elección del municipio de Veracruz, por las razones ya precisadas. En el recurso de inconformidad 149 y sus acumulados 150 se resuelve. Primero, se acumula el recurso de inconformidad 150 al 149 por ser el más antiguo. Segundo, son infundados por una parte e inoperante por la otra los agravios vertidos por los actores. Tercero, se confirma el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría realizadas por el Consejo Municipal de Perote, Veracruz, por las razones ya expuestas. Y finalmente, en el recurso de inconformidad número 166/2017 se resuelve. Primero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de elección de ediles por el principio de mayoría relativa del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, para quedar en los términos del considerando quinto, y en consecuencia esta sentencia sustituye el acta de cómputo municipal impugnado. Segundo, se revocan las constancias de mayoría expedidas a favor de las fórmulas de candidatos y candidatas a presidente de municipal y síndicas postulados por el Partido del Trabajo. Tercero, se ordena al Consejo General del OPLE, en sustitución de las atribuciones del Consejo Municipal referido, expedir las constancias de mayoría a las fórmulas de candidatos por el principio de mayoría relativa postuladas por el Partido Nueva Alianza dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la presente sentencia. Así, señores y señoras, al haber agotado el análisis y resolución de todos los asuntos que fueron objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 22 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.